¿Se escucha acá? Bueno, la verdad, bueno, muchas gracias a la UADE y al OpenAR por estar acá. Es la primera vez que vengo a la UADE, así que estoy muy impresionado por el edificio y por toda la bienvenida que me dieron las autoridades. También un honor compartir la mesa con el doctor Machi y con dos amigos que conozco hace mucho. Podríamos hacer esta mesa en mi casa comiendo milanesas, pero lo hacemos acá. Así que vamos a hacer públicas discusiones que tenemos en privado, pero hoy me voy a apartar del derecho penal y los voy a dejar a ellos y yo voy a hablar más de la parte internacional. Voy a dar un poco mi visión en 20 minutos y tratar de, por lo menos, de marcar 3 o 4 mojones que yo creo que son importantes y que, por lo menos para que les queden y es un poco lo que yo pienso después de más de 15 años de haber lidiado con organismos internacionales. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos estamos acá por un organismo que yo creo que se convirtió en un monstruo últimamente, pero es un organismo y que no es un organismo, sino que después lo voy a explicar con más detenimiento, sino que es más un mecanismo, que es el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ahora es contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Pero lo que hay que tener, y esto es algo muy importante, es que cuando se crea el GAFI lo crea el G7, ¿sí?, como un club para combatir solamente el lavado de dinero, y las 40 recomendaciones que tenían, que eran las 40 recomendaciones de cuando se crea el GAFI del año 89, eran recomendaciones inspiradas sobre todo en la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de psicotrópicas, de sustancias psicotrópicas, y en ese momento lo que se tenía en mira como delito precedente era la idea del lavado producto del narcotráfico. Esto, después de casi más de 20 años, ha cambiado, ¿sí? Pero en principio se piensa el GAFI, lo piensa el G7 y sobre todo Estados Unidos, lo piensan como un organismo, como un club. O sea, cuando alguien tiene, digamos, un interés en común, se asocia, forma un club. En ese momento los países del G7 tenían un interés de que veían que muchos bancos que estaban afuera, digamos, de sus países tenían menos controles para los depósitos que provenían del narcotráfico. Entonces dicen, bueno, armemos este club y emitamos recomendaciones para prevenir el lavado de dinero. Esto es así durante mucho tiempo, hasta que, bueno, el 11 de septiembre del 2001, cuando es el atentado a las Torres Gemelas, pasan, digamos, cambia el mundo para muchos, sobre todo para Estados Unidos, y pasan dos cosas, digamos, importantes en el plano internacional. Pasan muchas, pero dos que quiero resaltar acá. Como el GAFI venía funcionando muy bien y se va expandiendo, se fue expandiendo la cantidad de miembros que tenía, el que era en ese momento secretario del Tesoro de Estados Unidos, que capaz algunos se acuerdan porque vino acá un par de días en la crisis del 2001, que era Paul O'Neill, dice, bueno, ya que tenemos este organismo que está funcionando muy bien y que los países están empezando a cumplir normativas de antilavado, que también sea el organismo que previene el financiamiento del terrorismo, porque siempre se pensó, y yo creo que no tiene nada que ver el financiamiento del terrorismo con el lavado de dinero, pero como en ese momento se dicta también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no sé cuántos de acá serán abogados, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano más importante y ejecutivo de la ONU, que dicta resoluciones, y la mayoría de sus resoluciones están todas en internet, pero la mayoría de sus resoluciones, si ustedes la leen, algunas son muy interesantes, no para un sábado noche, pero es muy interesante leerlas. La mayoría se dictan bajo el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que quiere decir que todos los países las tienen que cumplir, todos los países miembros de la ONU, entre ellos obviamente Argentina. En ese momento habla de lavado de dinero en esa resolución, aparte de definir acto terrorista y organización terrorista. Entonces, dice, bueno, como siempre se pensó hasta ese momento que todo lo que venía como economía negra, delito, lavado de dinero, también financiamiento del terrorismo, este organismo, que era el GAFI, que era el organismo policía en antilavado, dicen, bueno, que también empiece a ser el organismo, digamos, que emita recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo. Entonces empieza a emitir recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo. Yo representé a Argentina ante el GAFI casi 5 años, entre el 2003 y el 2007. Vi cómo se iban creando esas recomendaciones. Empezaban por la recomendación especial 1, que era tipificar el delito de financiamiento de terrorismo, todo el tema de remesas de fondos, organizaciones sin fines de lucro, que era la recomendación especial 8. Así se llega hasta la 9. Entonces, el mapa internacional
hasta el año pasado, hasta el 2002, que se vuelven a cambiar las recomendaciones, eran las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero, más las 9 recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo. Teníamos este mapa, tenemos los organismos regionales que en cada continente se van creando y que tienen que imitar al Gafi en el cumplimiento de estas recomendaciones. El año pasado vuelve a pasar, digamos, el Gafi viene a dar otro salto más, en términos futbolísticos siempre va corriendo el arco, entonces yo me acuerdo en el año 2007 que fui un plenario, no era un plenario, los plenarios de Gafi son 3 plenarios al año, que son febrero, junio y octubre, en general 2 son en París, porque la Secretaría del Gafi era una oficina muy chiquitita, dependía de la OCDE, que está ahí en París, y un plenario siempre es una ciudad que elige el país que tiene la presidencia pro tempore, que va rotando por año, y que esto también le da la posibilidad al país de influir, porque digamos, el órgano que toma las decisiones en el Gafi es el G7, son los países del G7, que son los que se llaman el Steering Group, más el país que ocupa la presidencia. Con respecto al tema de proliferación de armas de destrucción masiva, que me parece importante resaltar acá, es que en el año 2007 empieza el Gafi a decir, yo me acuerdo fui a un plenario en Vancouver, en una intersessional meeting, y empieza el Gafi a decir, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, empieza a decir, bueno, estudiemos cómo es el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan todo el tema de la guerra de Irak? Hay un tema, digamos, resoluciones que el Consejo de Seguridad emite contra eso. Yo me acuerdo que como Argentina me opuse, dije, esto no puede ser, si ya tenemos a la ONU que se ocupa de esto, a la Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado en Viena que se está ocupando de esto, ¿para qué el Gafi se va a ocupar de esto? Y yo dije, era una pregunta retórica, pero dije, seguro que va a haber, apuesto a que cuando en 5 años va a haber una recomendación especial 10 contra la proliferación de armas de destrucción masiva. En realidad la hay, es una recomendación extra, pero lo que pasó en febrero del año pasado es que se cambió la metodología, digamos, del Gafi, y ahora son las nuevas 40, que, digamos, se hizo un merge de todas las recomendaciones, son las nuevas recomendaciones del Gafi contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y hay una recomendación que es la número 7 contra las armas de destrucción masiva. Acá hay un punto que quiero señalar, que me parece que siempre lo digo, que en el sentido de por qué el Gafi para mí fue tan efectivo. Ahí, digamos, para mí es un claro ejemplo de lo que se llaman organismos de soft law. El soft law es un término bastante nuevo, hay un libro muy bueno de una profesora que se llama Anne-Marie Slaughter, que se llama New World Order, que habla del Estado desagregado y de cómo los países cumplen normativas que se incorporan, no necesariamente como se incorpora un tratado. Para los que no son abogados, o sea, nosotros, cuando yo estudiaba Derecho Internacional Público, cómo entra una norma externa a nuestro ordenamiento, básicamente es un tratado, artículo 38 del Estatuto de la Corte, que dice que las fuentes del derecho son los tratados y las convenciones, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, y como medios auxiliares la doctrina internacional y los principios generales del derecho. Eso es lo que nosotros conocemos como derecho duro. Entonces, cuando Argentina, Argentina en este caso, que es lo que nos interesa, incorpora un tratado, es el Congreso el que lo tiene que aprobar. O sea, un tratado es una ley. Si ustedes agarran cualquier tratado de estos que se relacionan con estos temas, como la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, cualquiera de estos tratados van a ver que dice ley tanto, incorpórase el texto del tratado como ley, y después es un copy and page del texto del tratado. Con la reforma constitucional del 94 hay algunos tratados que tienen jerarquía constitucional, porque siempre hay una discusión de si un tratado es una ley, qué pasa si se contradice. Nosotros también el primer día que entramos a la facultad nos explican una cosa que es la pirámide de Kelsen, donde están arriba la Constitución, ponen los tratados, las leyes, las ordenanzas. Pero entonces hay una contradicción, entonces se le da a algunos tratados jerarquía constitucional que no tiene ninguno de esos tratados que estamos hablando. Ahora, algo muy importante es lo que se llama soft law, es muchas veces una declaración del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Por ejemplo, acuérdense cuando estaba Anne Kruger en el 2001, que no era que venía y Argentina incorporaba una ley diciendo
hay que descontarle el 13% a los jubilados o hay que ajustar, sino que era una declaración donde, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional decía Argentina tiene que llegar con déficit cero. Bueno, con el Gafi pasa algo muy parecido y eso es uno de los puntos que siempre quiero recalcar en las charlas que doy, que para mí es un claro ejemplo de soft law porque las recomendaciones del Gafi no están incorporadas a nuestro ordenamiento, no hay un tratado. O sea, yo era representante ante el Gafi, era un mail que te mandan y que vos aceptás que el Gafi te venga a evaluar, o sea, que venga lo que se llama un mecanismo de evaluación mutua, que ese es el principal mecanismo de presión que tiene el Gafi sobre los países, que es que cada 4 o 5 años viene una misión con expertos de la Secretaría del Gafi y expertos de otros ministerios o funcionarios de otros países. O sea, yo era evaluado y también fui evaluador, también estando en el Banco Mundial. Entonces, lo que hace eso es que vos, básicamente es un examen o una auditoría. Me acuerdo hace poco hablé con un auditor, yo siempre lo pensé del plano jurídico, pero me dijo, esto es una auditoría. Sí, es una auditoría de cómo está todo el sistema argentino, en este caso, versus hasta ahora las 40 más 9, cuando llegue la nueva ronda de evaluaciones van a ser las nuevas 40. Entonces, para cada una de las recomendaciones, te van poniendo un puntaje tipo boletín del colegio primario, que puede ser compliant, largely compliant, partially compliant o non-compliant. Entonces, lo que pasó, digamos, en el 2010, ¿sí? Yo defendí la evaluación argentina en el 2004, que fue la segunda ronda. La tercera ronda de evaluaciones fue en el 2010, que es cuando yo no vivía acá, pero creo que ahí se empieza a hablar mucho del tema del Gafi y el lavado. Yo me acuerdo cuando iba yo al Gafi, nadie sabía muy bien, todos me envidiaban porque viajaba a París, pero nadie sabía muy bien a qué iba. Ahora todo el mundo habla del tema del lavado y van a ver que si ustedes ven los diarios, cuando empiezan a salir noticias de antilavado, fíjense que muchas veces coincide al margen del plano penal y de las causas que van a hablar mucho mejor que yo, Francisco y Roberto, pero cuando hablan de que se le hizo una observación internacional a Argentina, muchas veces, si ustedes ven, va a ser en febrero, junio y octubre, porque tiene que ver con el plenario del Gafi de París o con algún informe que hace el Departamento de Estado también, que está muy relacionado a este tema, aunque el punto focal para Estados Unidos es el Departamento del Tesoro, que vendría a ser nuestro Ministerio de Economía. Pero punto importante que a mí me interesa destacar es que Argentina cumple y cumple muy eficazmente y tuvo que cumplir después de la evaluación del 2010 porque tuvo solamente 2 recomendaciones como cumplidas y fue a lo que todos conocen como la lista gris del Gafi. El Gafi tiene pública, si ustedes entran a la página está lo que se conoce como la lista negra, que es donde están Corea del Norte y Irán, y después había toda una serie de países donde el Gafi monitorea, cuando a un país no le va bien en la evaluación, monitorea, digamos, se hace lo que se llama un monitoreo constante de ese país. Argentina, después del 2010, como tuvo solamente 2 recomendaciones cumplidas, tuvo que empezar de alguna manera, a emitir regulaciones. La UIF, que es, si ustedes ven la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, es el organismo que controla el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y es como la puerta de entrada, es como el punto focal en todos los países del Gafi, sobre todo en el Gafisud, digamos, la mayoría de los representantes que van a las reuniones del Gafisud son los presidentes del Gafi, de la UIF de cada uno de los países, que tiene distintos nombres según el país, pero es unidad. En realidad, la palabra I es inteligencia financiera, pero acá se usa como información. Cuando se dictó la primera ley, la 25246, es la primera redacción decía inteligencia, pero todos sabemos la connotación negativa que tiene la palabra inteligencia, entonces se cambió por información. Pero esto es algo que me interesa mucho recalcar al Gafi como un mecanismo de soft law y de la presión que ejerce sobre los países a través de la evaluación mutua, que es cuando vienen sus representantes, y lo que sí, o sea, después de que a vos te va mal en una evaluación, o sea, en este caso a Argentina no le fue bien, no estoy contando nada de gossip, o sea, es algo que, nada off the record, sino que salió en todos los diarios. Argentina tuvo 2 recomendaciones cumplidas, también están las recomendaciones, después si tengo tiempo voy a entrar, pero están las más importantes, como la nueva 1, la que establece que el país tiene que tener tipificado el delito de lavado. Si el Gafi no te pone compliant en esas recomendaciones,
vos tenés que, yo estoy en amarillo, tenés que implementar un plan de acción para cumplir eso. Eso es un punto muy importante. A ver, esto no pasa. A ver, después. ¿Qué querés que te...? Pasamos. Otro más. Eso ya lo hablé. Ahí. Con relación a las recomendaciones del Gafi, para hablar también del plan internacional, y quería agregar, no sé cuánto tiempo tengo, pero creo que tengo 5 minutos nada más. Bueno, rápidamente, cuando cambia, digamos, las recomendaciones del Gafi, ahora se habla mucho del enfoque basado en riesgo, es la nueva recomendación 1 del Gafi. Punto importante de esta recomendación, y que lo vamos a ver cuando evalúen a la Argentina. La Argentina, como les dije anteriormente, va a ser evaluada, digamos, es complicado armar una evaluación de Argentina porque Argentina es miembro pleno del Gafilat, antes se llamaba Gafisut, ahora se llama Gafilat, que es el organismo regional que nuclea a todos los países de América Latina. Esto es también un punto importante a explicar. No voy a llegar a explicar todo, pero es importante también tener presente, los países de América Latina, la mayoría son miembros del Gafilat. Solamente hay 3 miembros que son miembros plenos, tanto del Gafilat como del Gafi. ¿Por qué alguien llega a ser miembro del Gafi? Es un tema, digamos, ahora Argentina, bueno, cada uno puede tener su visión de la economía, pero cuando a Argentina le invitan a ser miembro del Gafi en el año, Pancho lo puede decir mejor que yo, pero creo que en el año 2000 todavía no se había producido la crisis del 2001, es una economía muy robusta. Entonces siempre cuando se vio a la región, y todavía cuando se ve a la región LAC, como la llaman los organismos internacionales, o la TAM, como la llaman los bancos, Argentina todavía se ve como una economía muy robusta. Entonces en ese momento invitan a México, invitan a Brasil, invitan a Argentina, pero esos son criterios, sobre todo en relación al PBI, son criterios políticos de por qué ser miembros de Gafi. Ahora, el Gafisud tiene que, al igual que el GAFIC, que es el Grupo de Acción Financiera del Caribe, al igual que el Monibal, al igual que el MENAFAT, que es el organismo del Gafi para los países árabes, al igual que SAMLAC, que es el organismo para los países africanos, tiene que cumplir exactamente igual las recomendaciones de los países, las tienen que cumplir exactamente igual que el Gafi. Esto muchas veces en la práctica no es tan así, pero tampoco los organismos regionales no tienen mucho, digamos, margen para desviarse de lo que se decide en la casa matriz, digamos. Eso es algo muy importante, pero solamente 3 países son miembros plenos de Gafilat y de Gafi. Entonces, la evaluación argentina, cuando es evaluada, tiene que ser evaluada por miembro de Gafi, por miembro de Gafilat y por expertos representantes de los 2 países. En relación a las recomendaciones, para ir rápido, la recomendación 1 nueva que habla del enfoque basado en riesgo. Me engañaron con esto que no funciona. A ver, pasemos de nuevo. Esta subrayé las más importantes que cambiaron, o sea, si quieren las pueden ver en internet, yo después igual les dejo mi email personal por si quieren hacerme preguntas. Esta es la nueva recomendación 7, que es en relación a las sanciones financieras dirigidas a la proliferación, y exige que congelen sin demora a los países que tengan fondos o pongan a disposición directa o indirectamente para el beneficio de alguna persona o entidad designada por, eso es un acrónimo del Consejo de Seguridad, dentro del capítulo 7. Ya estoy en rojo, pues tengo 2 minutos más. Esas son todas las resoluciones que hablan de Irán y Corea del Norte, que el Gafi las incorpora a las recomendaciones. Tengo que terminar. La recomendación 10 que cambia debida diligencia del cliente, que ahora se ponen ejemplos de cuáles actividades son de mayor riesgo, cuáles actividades son de menor riesgo. Y por último, digamos, para no ir recomendación por recomendación, también hay una nueva, digamos, en relación a las personas políticamente expuestas, que también cambian. Pero para terminar y dejar un mensaje, también pido disculpas, porque me voy a tener que ir, antes de poder escuchar todas las exposiciones de Francisco y de Roberto, pero un tema muy importante es, cuando yo iba al Gafi en el año 2004, la Secretaría del Gafi eran 5 personas. Eran
3 que se llaman A4, que en la jerga de Naciones Unidas son los más seniors, que tenían un portfolio de países, y otras 3 personas que eran A3. Hoy el Gafi, como no tiene, digamos, o sea, yo cuando trabajaba en el Banco Mundial, si yo quería hacer una modificación, o cualquiera de ustedes, si tiene una sociedad que vende caramelos y mañana quiere vender muebles, tiene que modificar sus estatutos, tiene que ir al General Counsel y pedirle permiso. El Gafi no, el Gafi, como es un mecanismo y se mueve políticamente para donde quiere el steering group, va dando mandatos distintos según van pasando los años. Entonces yo creo que, no quiero apostar nada, porque siempre apuesto pierdo, pero es probable que, no sé, que de acá a 5 años el Gafi, como cada vez va acumulando más cosas, incorpore que sea el Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el arma de destrucción masiva y la trata de personas y la corrupción. O sea, de hecho, en los últimos plenarios, ya me están sacando la roja, le están dando mucha atención a la corrupción, cosa que está bien, pero hay otros organismos internacionales que se dedican a este tema. Así que, bueno, se me hizo muy corto, pero bueno, les agradezco mucho y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Después está mi mail. Así que muchas gracias por escucharme.